Gracias al señor Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec, por permitirnos llegar a dialogar sobre el tema banano, que es un tema muy importante, un tema que siempre tiene protagonismo y mucho más en este 2019, que hay pues expectativas de nuevamente pues de llegar a mercados que no se han llegado. Pues tenemos el tema de los mercados de Estados Unidos, que se habían medio diluido, pero ahora se están consolidando. El mercado del Medio Oriente, que esperamos también que pero internamente hay temas como la socialización de la ley bananera. Richard, coméntenos en qué estado están, cuál es el nivel de conversaciones que tienen con el sector productor y qué intereses aparte del país hay detrás de esta ley. Estimado Clever, gracias por visitarnos nuevamente en esta tu casa, Acorbanec, la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano. Bueno, mira, como tú sabes, lastimosamente el negocio bananero está excesivamente regulado en el Ecuador. Partiendo de una normativa bananera que se expidió hace 21 años exactamente, enfocado en la realidad de esa época, este negocio cambió radicalmente en el camino. Fíjate tú que en esa época habían, como te mencioné anteriormente, un oligopolio que exportaba en barcos refrigerados, y quien tenía la capacidad económica de tener un barco exportaba. Por eso eran contados con las manos los que exportaban banano. Y llegaba sobre todo a dos mercados importantes, que es Estados Unidos y la Unión Europea, que en esa época representaban más del 90% como destino de la exportación de banano. Este negocio, estimado Clever, el negocio cambió radicalmente con la contenerización en primer lugar, que generó dos cosas. Primero, que llegues a todo el mundo en más corto tiempo y con costos más baratos. Pero logró algo importante, que es la democratización de la exportación. Tú ya no ves 8 exportadores que eran un oligopolio, sino ahora tú ves más de 300 exportadores. Y es más, tú ves incluso productores que exportan su propia fruta y fruta de terceros también. Claro, pero entonces, cuando hablas más de 300, en las estadísticas obviamente hay un grupo que lidera esas exportaciones. Estamos hablando de 10 o 15 exportadoras que hacen más o menos el 70%. Pero el más grande exportador no llega ni al 20% del total, estimado Clever. Ahora eran 4 en la anterior, 2 décadas atrás. Era Uvesa, era Bananera Novoa, Favorita, Florida Banana, y para de contar. Y Dole y Del Monte, sí. Las transnacionales, sí. Y algunas locales. Claro. En todo caso, mira, como te decía, este negocio fue cambiando en el camino. Fue apareciendo la competencia también, donde crecieron sus plantaciones de bananos, sobre todo en Centroamérica, encabezadas por Costa Rica. Luego se sumó Guatemala, Colombia también, a tal punto que incluso en el caso de Guatemala, en este momento ya se convirtió en el principal proveedor de banano en los Estados Unidos, desplazando al Ecuador, a Costa Rica y a Colombia incluso. Honduras y Guatemala lideran al momento las exportaciones sobre todo Guatemala. Sí. Sobre todo Guatemala. Honduras, todos exportamos banano a Estados Unidos. No es que no exportamos, pero nos han ido desplazando, porque antes era, como te dije, el Ecuador. El 90% de lo que exportaba hace 21 años era Estados Unidos y Europa. ¿Qué pasó ahora? Esos dos mercados principalmente, estimado Clever, representan ya el 43%. Estados Unidos y la Unión Europea, ya no el 90%. ¿Qué pasó? Como te dije, la competencia nos fue desplazando porque sembraron banano. Nos sacaron de uno de los mejores mercados, que es Estados Unidos. Claro, ahora hablemos en volúmenes. Ese 43% no es casi igual al volumen del 90% que se exportaba. No, señor, bueno, las exportaciones del banano en los 21 años se han duplicado prácticamente. De 150 millones, ahora estamos por 347 millones. A lo mejor en esa época era la demanda que se ajustó. Esa época era la demanda, el boom de la demanda. Exactamente. Entonces, pero el Ecuador desde hace más de 30 años siempre fue el primer exportador mundial de banano. Siempre hemos mantenido liderazgo. ¿Y por qué te hago este preámbulo, estimado Clever? Porque quiero poner en contexto la opinión pública del por qué es necesario ajustar o derogar esa normativa de banano y esa excesiva regulación que pesa sobre el banano. Entonces, ¿por qué nace Guatemala? ¿Por qué crece Guatemala? ¿Por qué crece Colombia? ¿Por qué crece Costa Rica? Primero porque muchos de estos son grupos grandes, productores, incluso transnacionales, que tienen sus propias plantaciones en Centroamérica. Y obviamente, pues para ellos es prioritario colocar esa producción.
Y por otro lado están muy cercanos a los mercados importantes como Estados Unidos, están prácticamente al frente de los Estados Unidos por las dos costas, no pasan el canal de Panamá y llegan en menor tiempo incluso que el Ecuador. Colombia y Costa Rica, que fueron también desplazados por Guatemala, colocaron esa producción en Europa. Fíjate tú, si tú analizas las estadísticas de exportación de nuestra competencia, sobre todo de Colombia, Guatemala y Costa Rica, el 90% de sus exportaciones van a Estados Unidos y Europa. A Estados Unidos y Europa. Por eso es que ellos siempre firman contratos, colocan muy bien su fruta y todo lo demás. ¿Por qué? Porque tienen costos más baratos y tienen precios más competitivos que el Ecuador. Y sobre todo el paso del canal de Panamá lo obvian. Y te pongo un ejemplo muy rápido ahora que estuve en Berlín. El Ecuador dejó de vender más banano a Alemania porque está comprando Alemania a Guatemala 50 centavos más barato que el Ecuador. Entonces, como nos desplazaron de esos dos mercados importantes, el Ecuador tuvo que colocar esa fruta en algún lado. Y de ahí la importancia del sector exportador, que ha hecho un gran trabajo, que es importante. Abriendo camino al mal tiempo, buena cara, y ha abierto mercados como Rusia a la cabeza, Medio Oriente, como tú bien lo mencionaste, encabezados por Arabia Saudita y Turquía, Irán incluso en algún momento, por otro lado Europa del Este con Ucrania y otros países adicionales, tienes en el cono sur con Argentina, Chile y Uruguay, Lejano Oriente con China, que es un mercado con un potencial importante. En el mismo Mediterráneo hay varios países. En África tienes el norte de África, Argelia, que de una u otra manera está comenzando a comprar algo más. Entonces, al fin del cabo, son mercados muy diferentes uno del otro, con economías muy diferentes uno del otro, pero con una economía mucho menor si la comparas con Europa y con los Estados Unidos. Y te pongo un ejemplo: Rusia tiene en este momento, a pesar de que es un gran comprador de banano del Ecuador, tiene problemas económicos por una sanción puesta por la Unión Europea y los Estados Unidos, que hacen de que nuestras frutas, si seguimos subiendo el precio, sea menos atractivo y nos pueden comprar menos banano. Entonces, estos mercados, estimado Clever, te compran en contrato, te compran entre contrato y spot o una época específica del año. Es lo que el Ecuador tiene, y el Ecuador se ha adaptado a eso. Lo que no se ha adaptado a ninguno de todos estos cambios que te he dicho es la ley del banano en general. Y sigue siendo obsoleta, por decirlo menos, que lejos de dinamizar las exportaciones, lo que está haciendo es restringirlas. Nosotros deberíamos, lo que pedimos de fondo es una derogación de esa ley. Nosotros no necesitamos ley, un producto de exportación no necesita ley. Y yo siempre pongo el ejemplo como que tú le quieras poner una ley del petróleo y obligas al ministro de Energía y Minas a vender el petróleo, por ponerte un ejemplo, a $60 o a $70. Anda a venderlo pues a $70 en el mercado, cuando tú sabes que te pagan menos de $50. Claro, y es variable el precio. Y en productos de exportación no petroleros tienes tú el banano, tienes aparte del banano, tienes el cacao, que tiene precios altos y precios bajos como todo. Tienes el abacá, tienes tú el mismo atún, tienes tu madera, tienes flores, tienes pesca en general. Y ninguno tiene un precio referencial. Y ninguno tiene ley, ninguno tiene un precio referencial, es el mercado. Y así es, así tiene que ser. Ni más ni menos, y sana envidia con esos sectores que han ido creciendo por buenas gestiones también de sus empresarios, pero no tienen una ley que los ata. Y eso es a lo que nosotros nos estamos oponiendo de fondo. Y lastimosamente, Clever, la clase política también ha metido la mano en los negocios. Y digo las ha metido porque las está metiendo nuevamente. Lejos de, te puse todo este preámbulo porque lejos de concientizar, nosotros hemos ido a la asamblea, nos hemos presentado en la Comisión de Soberanía Alimentaria, hemos dialogado con varios asambleístas, todos los que les acabo de comentar lo hemos dicho por escrito en exposiciones. Pero lastimosamente algunos de esos asambleístas que fueron originalmente miembros de la mesa, que ahora son candidatos a dignidades del Estado, pusieron cosas que lejos de ajustar a la realidad del negocio, la empeoraron con más de lo mismo. Como por ejemplo, con lo de la siembra, se siguen con prohibiciones más radicales de prohibición de siembra. Si nosotros no estamos diciendo que se libere la siembra para que todo el mundo siembre banano, es para frenar a la competencia.
Pues nosotros tampoco somos locos irresponsables, es decir, vamos a duplicar la producción cuando no vas a por colocarlo. Claro, y en esto de la expansión de la siembra, ¿no habría intereses corporativos que no...? Mira, eso es relativo. La demanda se ajusta a la oferta. Correcto. Si no, ¿cómo entendemos que pese a haber una prohibición en la ley hace 21 años de 129.000 hectáreas, andamos por 210.000 en este momento? O sea, si la demanda requirió más banano, el Ecuador tiene que ajustar su oferta, y es lo que hizo en el tiempo. Y está bien. Analiza las estadísticas de exportación, todo eso se ha exportado. Entonces, ni más ni menos. Eso es lo que queremos. ¿Cómo llegamos a 320 millones de cajas? Perdón, vamos por 345. 218 en el 2018 cerramos. Entonces, todos estos aspectos, la ley del banano, si es que existe una ley, debe enfocarse. Si es por un precio, no necesitas una ley para fijar un precio. Y te pongo el ejemplo en el arroz, en el maíz, en la caña de azúcar, que no tienen ley, pues, y fijas un precio referencial. Pero el tema de la ley, que tiene controles excesivos que generan costos y gastos al sector productor y exportador, imagínate tú, en los 4 últimos meses, hemos tenido paras por el sistema del Ministerio y o la SENAE, por cumplir con la ley del banano con relación a cupos, etcétera, camiones afuera de los puertos parados, porque hay un problema o falla en el sistema, no sé si del Ministerio o de la SENAE, pero tenemos esa realidad. Y resulta que 10 horas de parada o un día prácticamente de no tener un sistema no puede generar... Se paró la exportación de banano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, esas tramitologías absurdas son las que nosotros estamos en contra y nos oponemos rotundamente, y es una exhortación. ¿Cuál es la posición del ministro a todo esto? Bueno, el ministro como autoridad tiene que hacer respetar las normativas y leyes. Entiendo que también está en la posición de que hay que cambiar muchas cosas, pero nosotros vemos lastimosamente con gran decepción por parte de la clase política que, lejos de buscar cambios importantes, en algunos casos buscan réditos políticos y están abanderándose de un problema bananero que es un negocio privado para meter más la cuchara política en el tema y complicar más el negocio. Sí. Una ala de los productores tampoco no está de acuerdo con la expansión de las siembras. ¿Debido a qué? Pero fíjate tú la ironía de la cosa, del tema. ¿Quién ha sembrado bananos? ¿El exportador? No, el que ha sembrado son los productores, desde los más pequeños hasta los más grandes. Pues aquí hay que bañarse, hay que tener un baño de verdad, hay que hablar al país con la verdad. Mucha gente de los que dicen oponerse han sembrado banano también. Bueno, ahora hay la modalidad de productor-exportador, ¿no? Entonces, o sea, perdóname, el sector exportador no es el que ha sembrado banano, pero estoy diciendo que de 130.000 hay casi 210.000 hectáreas, casi 100.000 hectáreas. ¿Quién ha sembrado? ¿El exportador? Son los productores, y está bien, porque es inversión en el país, genera fuentes de empleo directas e indirectas, genera divisas para el país, genera pagos e impuestos para el país. ¿Por qué satanizar una inversión? Aquí, insisto, no se trata de pedir la liberación para que todo el mundo siembre banano, porque estamos obviamente claros de que esto podría generar una sobreoferta. Pero esa sola medida frenaría las aspiraciones de la competencia de seguir sembrando banano. ¿Por qué crees tú que Guatemala está sembrando banano? Porque nos quiere desplazar ya no de Estados Unidos, ahora nos quieren desplazar de Europa, de los mejores mercados para el Ecuador. Eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. El productor. El productor. En general, el productor y los políticos. Y los políticos. O sea, esto es... Europa, nos quieren quitar Europa, ya nos quitaron de lo que exportaba antes el Ecuador, ya nos han dejado el 43%. Ya Colombia ha hecho sus primeros fininos de exportación hacia Asia, hacia China. Esto es competencia. Entonces, si se crea una sobreoferta, no es por el Ecuador, se crea por la competencia, porque nos quieren quitar Europa. Entonces, en el momento que nos saquen de Europa, ¿a dónde va a colocar Ecuador su fruta? A los otros mercados. ¿Y por qué no peleamos Europa? Para pelear en Europa tenemos que pelear en calidad y precio. Y te estoy diciendo que este año, a pesar de que pedimos al ministro de Agricultura de que no se suban los precios, se subió el precio y ahí están los resultados. Perdóname, estuvimos en Berlín este año y ya hay varios importadores, y te pongo con dos ejemplos, no quiero dar nombres por ética, pero en algún caso ya bajaron como 60.000 cajas semanales de comprar en Ecuador para irse a comprar a Guatemala, y otros 100.000. ¿Por qué?
porque Guatemala este año es 50 centavos más barato que el Ecuador. Claro, hay que ver también que Honduras también está expandiendo su México, Guatemala, México, Honduras, Panamá, o sea, hay que ponerle ojo a la competencia, están sembrando. Y México está... Nosotros queremos que se libere la siembra, no para sembrar en este banano. Y si se necesita sembrar, se siembra, pero no para sembrar en este momento, porque claro que hay que trabajar en productividad de entrada, tecnificar, etcétera. Pero con esa simple medida frenamos a la competencia, porque ellos saben que si ellos siguen sembrando, nosotros sembramos más y generamos economía de escala para tener precios más competitivos, y mejor si logramos una derogación de la ley o una ley ajustada a la realidad del negocio. Perdóneme, el Ecuador tiene un potencial brutal para crecer, pero tenemos que tener herramientas que nos permitan pelear bien, no atados de mano como estamos en este momento. Sí. En relación al tema del año del invierno, que se ve que es un invierno cosechero, y también pues, de las expectativas de seguir ampliando mercados, ¿cuál fue su experiencia en Berlín? ¿Cómo les fue con Free Logística? ¿Y cuáles son las perspectivas para el futuro? Se está hablando ya por parte del ministro de Agricultura de hacer un pool de empresas que vayan directamente con una imagen del producto más fuerte. Bueno, yo creo que algo que es importante que el señor ministro ha realizado es acompañarnos en la promoción de exportaciones, que escuche de importadores, de clientes, de supermercados, las observaciones que dan. Y yo creo que en ese sentido él ha hecho un gran trabajo, pero sin embargo necesitamos tomar medidas y cambiar, porque por más atractivo que sea el banano, por más diferencias competitivas que podamos tener, como una menor carga química, como un cumplimiento de normativas laborales, ambientales, son mercados cada vez más exigentes, que te exigen, en el caso de Europa específicamente, certificaciones, donde se evidencia el cumplimiento de normativas laborales, ambientales y tributarias en algunos casos también. Entonces, hacia eso está enfocado en este momento parte de la política del señor ministro, por eso está tratando de dotar de financiamientos para activos fijos y capital de trabajo a los productores, sobre todo a los pequeños, para que puedan mejorar su infraestructura, puedan mejorar su productividad y accesar a estas certificaciones, porque si no tienes estas certificaciones no vas a poder entrar a Europa ni a Estados Unidos sobre todo. Entonces, en ese sentido yo creo que me parece muy válida la visita que hizo el señor ministro, que escuche de fondo las observaciones y o recomendaciones del sector importador, del sector empresarial europeo, y yo creo pues que es lo correcto. Pero por otro lado es importante que se tomen cambios y medidas al interior. Yo creo que va por buen camino, el tema del financiamiento es muy importante y muy estratégico, pero por otro lado falta complementar con una mayor asistencia técnica, etcétera, etcétera. Entonces en ese sentido el sector privado estamos abiertos para trabajar de la mano con el gobierno en ese sentido. En el caso de Acorbanet, ¿cuál es la estrategia para seguir posicionando los mercados? ¿Cómo está trabajando con su grupo de participantes, de adherentes? Mira, nosotros tenemos una política de promocionar siempre nuestro banano, adentro y afuera. Nosotros participamos siempre en ferias, en misiones comerciales. ¿La próxima cuál es? Bueno, estamos posiblemente, ahora va a haber en Italia una feria, la McFruit, pero también va a haber otra feria, la Free Logistics, Asia Free Logistics, pero Shanghai, versión Shanghai ahora en mayo, adicional a la que hacen en Hong Kong en septiembre. Vamos a tratar de participar en todas estas, acompañando a nuestros asociados, reuniéndonos con importadores, con supermercados, etcétera, transmitiendo a su vez al gobierno las inquietudes, recomendaciones. O sea, yo creo que eso hacemos. Nosotros tenemos claro de que en el Ecuador todos somos Ministerio de Comercio Exterior y todos tenemos que promocionar las exportaciones de banano, y ese es parte de nuestro trabajo también como Acorbanet. Y yo creo pues que eso ha de una u otra manera ayudado también a que las autoridades puedan adoptar o cambiar parte de las políticas. Por eso es que nosotros, como estamos claros de lo que está pasando afuera, tratamos de comunicar no solamente al gobierno, sino también a productores, y gracias a Dios hay productores o gremios de productores que también viajan a ferias y participan y se dan cuenta de las realidades y han ido cambiando la percepción también. Pero esto es un proceso que tenemos claro, pues no es tan fácil cambiar esto, pero también hay ciertos dirigentes
que también actúan de manera política con beneficios personales más allá del beneficio del país, que también hay de manera muy radical que se oponen siempre a todo, entonces que no ven más allá de lo que y son aquellos incluso que se oponen a que no se siembre cuando algunos de ellos también han sembrado bananos. Fíjate tú las contradicciones en ese sentido. Pero bueno, yo creo que al final del día el sentido común va a prevalecer en esto, y sobre todo, mi querido Clever, que todo el mundo tiene acceso a todo. ¿Cuál es la próxima fecha de reunión para el tema del análisis de la ley bananera? Mira, ya este viernes 15 hubo la segunda fase de socialización. Entiendo que fue en Ventanas, y el sábado pasado fue, me parece que en Chone. Nosotros hemos requerido participar en el pleno de la Asamblea y yo en el pleno de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que nos reciban. Ya hemos mandado escritos al respecto sobre nuestro rechazo a ese primer informe de la Comisión por los factores que te he mencionado, que no se ajustan a la realidad y que, lejos de dinamizar el negocio, lo que va a hacer es restringirlo mucho más. La cura va a ser peor que la enfermedad. Entonces, aprovecho tu medio para hacer una exhortación a los asambleístas primero de la Comisión de Soberanía Alimentaria y segundo a los asambleístas de la Asamblea Nacional, a aprobar una normativa enfocada a la realidad del negocio. La derogación será lo ideal, pero si no se puede derogar una ley que abarque la realidad del negocio, que se ajuste, que busque competitividad, no restricción, ni que se complique más el negocio. Yo creo que eso sería absurdo, por decirlo menos, y los resultados los tienes a la vista. Fíjate tú, si comparas en cifras, el camarón ya nos pasó casi con $100 millones. Claro, camarón no paga, no tiene una ley de camarón, no tiene un sistema tributario como el nuestro, que a pesar de que el banano tiene un impuesto a la venta y no sobre la renta, que no lo tiene el camarón, nuestro sector, a pesar de que exportó 100 millones menos que el sector camaronero, paga más que el sector camaronero en impuestos. Entonces lo que buscamos también entre la parte de tributación es equidad para mejorar la competitividad. Sí. En el tema de adherentes a Corbanet, ¿cómo están ustedes? ¿Tienen nuevos socios? A ver, nosotros básicamente nuestra asociación es una asociación de exportadores de banano. Adherentes de otros sectores no, porque nos quita independencia en el sentido de, por ejemplo, si hay un problema con el sector cartonero, nos quita objetividad de hacer crítica o diálogo. La tesis del exactamente. Entonces, como política Corbanet es simplemente respetar socios que sean simplemente exportadores de banano. Y ya vamos casi por 30, tenemos 27 y hay 5 nuevos aspirantes a ser socios de Corbanet, y vamos a ir de a poco creciendo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser socios de Corbanet? Bueno, como primero, sobre todo que sea exportador de banano, ¿no? Como concepto general, uno de los aspectos diferenciadores de Acorbanet es que todos los asociados están en igualdad de condiciones, tienen los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Bueno, muchas gracias entonces a Richard por la información, y estaremos atentos al desenlace del tema de la ley de banano, que es uno de los aspectos más conflictivos y también más importantes a tomarse en cuenta. Muchísimas gracias, Clever, un abrazo por tu visita. Gracias a los televidentes.